Cuando yace en una cama de hospital, debilitado, sintiendo la frialdad de la sábana y el característico olor a antiséptico, confía lo más preciado que posee, su propia vida, a un completo desconocido, confiando solo en el juramento que hizo de protegerlo. Pero, ¿y si la persona que le toma la mano para calmarlo es, de hecho, la causa misma de su fallecimiento? Sé que es una pregunta incómoda, pero es necesaria porque la historia que vamos a desentrañar hoy no trata sobre un monstruo que se esconde en las sombras o en callejones oscuros, sino sobre un mal que operaba bajo las brillantes luces de los quirófanos, aplaudido por todos y recibido con sonrisas y cálidos abrazos en cada hogar que visitaba. Para los habitantes de aquel tranquilo pueblo, el doctor no era solo un profesional de la salud, era un verdadero pilar de la comunidad, un hombre cuya reputación era tan inmaculada como la bata blanca que vestía a diario. Era el tipo de médico que no miraba el reloj durante las consultas, que sabía los nombres de los nietos de sus pacientes y que a menudo perdonaba las deudas de quienes no podían pagar, creando una imagen de santidad y benevolencia que ocultaba cualquier sospecha. ¿Alguna vez has conocido a alguien así? Alguien que parece demasiado bueno para ser verdad, hasta el punto de que cualquier crítica suena a ofensa personal. Pues bien, es precisamente esta perfección artificial la que convierte este caso en uno de los misterios más inquietantes de la historia. Criminal reciente. Mientras la ciudad dormía tranquila, creyéndose protegida por su ángel guardián, un patrón aterrador comenzó a surgir en los silenciosos pasillos del hospital durante los turnos de noche. Pacientes que entraban caminando, fuertes y sanos, para tratar problemas rutinarios, salían pocas horas después en bolsas negras, dejando atrás a familias devastadas y sin respuestas, que aceptaban diagnósticos de fallo orgánico repentino o infarto inesperado, simplemente porque la palabra del médico era ley. Nadie se atrevía a cuestionar la autoridad de quienes salvaron tantas vidas, y aquí reside el peligro invisible. La confianza ciega puede ser una sentencia de muerte. Lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte, y tal vez cambie para siempre la forma en que ves quién tiene el poder sobre tu salud. Hablamos de una brutal disonancia cognitiva. ¿Cómo puede el cerebro humano procesar que la misma mano que acarició las cabezas de los niños fue la que, minutos después, preparó una dosis letal de medicamentos sin la menor vacilación ni remordimiento? La verdad que estaba a punto de estallar en esa comunidad no solo implicaba negligencia médica o errores accidentales, implicaba un instinto depredador, una necesidad sádica de jugar a ser Dios y decidir el momento exacto en que la luz en los ojos de alguien debía extinguirse. Es aterrador pensar que, mientras los familiares lloraban en el velorio, agradeciendo al médico por haberlo intentado todo, él estaba allí, cabizbajo, ocultando un secreto que desvelaría incluso a los investigadores más experimentados. Quédate conmigo hasta el final, porque para entender cómo se derrumbó este castillo de naipes, no basta con observar a las víctimas. Necesitamos adentrarnos en la mente de este hombre. Necesitamos comprender cómo la admiración de toda una ciudad sirvió de combustible y escondite para uno de los asesinos en serie más prolíficos y crueles que el sistema sanitario haya visto jamás. Su máscara era perfecta, unida con años de carisma y competencia técnica, pero como toda mentira, por bien construida que estuviera, tenía un pequeño fallo, una grieta imperceptible que empezó a abrirse en el lugar más inesperado. Pero antes de llegar al momento de la caída y la revelación de los viales ocultos, necesitamos retroceder en el tiempo, necesitamos regresar al momento en que todo parecía normal, cuando el monstruo aún era solo el amable vecino de al lado. Es precisamente esta inquietante dualidad la que nos hace cuestionar cuánto conocemos realmente a quienes nos rodean, y sé que esta sensación de vulnerabilidad es desgarradora. Si este tema te resuena, o si alguna vez has tenido esa intuición inexplicable que te advirtió sobre alguien antes de que se le cayera la máscara, deja un comentario abajo sobre lo que más te ha conmovido hasta ahora. Leo todos los relatos porque creo que no estamos aquí simplemente como espectadores de una tragedia, sino como una comunidad que busca comprender la complejidad de la mente humana, y como sumergirse en estas aguas profundas requiere valentía y dedicación para descubrir detalles que muchos prefieren olvidar, les pido que den un me gusta y se suscriban al canal.
Puede parecer un gesto simple, pero su participación es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido de investigación, dándonos la fuerza necesaria para seguir desenterrando la verdad, por dura que sea. Ahora que estamos conectados y listos para afrontar lo que viene, respiren hondo, porque necesitamos retroceder unos años en el calendario, a una mañana de martes que parecía normal, pero que marcaría el silencioso comienzo de una pesadilla. Era una de esas mañanas en las que el sol parecía brillar con una intensidad distinta, iluminando las cuidadas calles de aquel pueblito como si fuera un foco natural en un escenario perfecto. Y en el centro de ese escenario, caminando con la seguridad de quien conoce cada piedra de la acera y cada rostro que pasa, allí estaba él. No era solo un hombre que iba a trabajar, era una entidad, una fuerza de la naturaleza vestida de lino y oliendo a colonia cara y jabón antiséptico. Para comprender la magnitud del abismo al que estamos a punto de enfrentarnos, primero hay que comprender la altura del pedestal en el que fue colocado. No se construye un monstruo de la noche a la mañana, y curiosamente, no se construye un santo sin una arquitectura muy bien planificada de sonrisas, apretones de manos firmes y esa rara capacidad de hacer que cualquiera, desde el alcalde hasta el barrendero, se sienta lo más importante del mundo en ese momento. Su rutina era una coreografía perfecta. Se despertaba antes que los demás, no porque lo necesitara, sino porque la disciplina era la base de su vida, jornada. Mientras la ciudad aún se expandía, él ya leía historiales médicos, memorizaba nombres, detalles de familias, preguntaba por un perro enfermo o la graduación de la hija de un paciente. Esto no es algo que se aprende en la facultad de medicina. Esto es, mentalidad, fue una construcción deliberada de empatía que desarmó a cualquiera. ¿Quién podría sospechar de un hombre que detuvo su auto en medio del tráfico para ayudar a una anciana a cruzar la calle? ¿Quién se atrevería a cuestionar la ética de alguien que, innumerables veces, fue visto pagando de su propio bolsillo la medicina de pacientes humildes, sin pedir recibo, sin buscar fanfarrias, solo con la discreta sonrisa de quien cumple una misión divina? Había trascendido el rol de médico. Era el consejero matrimonial en su tiempo libre, el generoso donante en las subastas de la iglesia, el vecino que nunca se quejaba del ruido y que siempre tenía una palabra de sabiduría para tiempos de crisis. Había una verdad oculta en esa actuación. Nadie podía verla, porque la luz que irradiaba era demasiado intensa, cegando cualquier sentido crítico. La gente no solo quería ser curada por él, quería ser validada por él. Recibir un buenos días de ese hombre era como recibir un certificado de que todo estaría bien. Vendía seguridad en un mundo caótico, y esa es la moneda más valiosa que existe. La sociedad local no solo lo respetaba, sino que lo protegía. Se creó una burbuja de adoración tan densa que cualquier rumor negativo moriría sofocado, incluso antes de llegar a oídos de las autoridades. Es fascinante observar cómo en decisiones los grupos comunitarios pueden crear enormes puntos ciegos. Cuando entró al restaurante local con su esposa, un silencio respetuoso llenó la sala, seguido de murmullos de admiración. «Miren la pareja perfecta», decían. Él le acercaba la silla, le servía agua, manteniendo una postura de absoluta devoción. Su vida doméstica parecía una extensión de su vida profesional, inmaculada. El césped de su casa era el más verde, las luces navideñas, las más hermosas, y sus hijos, los más educados. Era la prueba viviente de que el sueño americano, o el ideal de éxito que se estableciera en ese lugar, era real y alcanzable. Personificaba transformación, lo que cada uno deseaba para sí: orden, éxito, respeto y amabilidad. Pero aquí reside un detalle cruel de la psicología humana. Estamos programados para buscar patrones. Cuando vemos algo que encaja perfectamente con el patrón de bueno, nuestro cerebro desactiva las alertas de peligro. Es un mecanismo de ahorro de energía. Si es un buen médico, un buen padre, un buen esposo y un buen cristiano, entonces ese es inofensivo. Esta lógica defectuosa fue el escudo que le permitió operar durante tanto tiempo. Entre bastidores, esos detalles de esa vida perfecta eran inaccesibles. Nadie veía lo que sucedía cuando se cerraba la puerta del garaje.
Nadie veía lo que sucedía tras su mirada serena cuando estaba solo en su oficina, con las persianas bajadas. Su imagen pública era tan pulida que reflejaba lo que la gente quería ver, no lo que realmente existía. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque aquí es donde la historia deja de ser solo sobre un médico y comienza a ser sobre nosotros, sobre nuestra desesperada necesidad de creer en héroes. Revelación. Lo que siguió fue impactante no solo por los crímenes en sí, sino porque ella rompió el espejo en el que toda la ciudad se admiraba. Él sabía exactamente cómo manipular esta necesidad, estudiaba las emociones humanas con la misma precisión quirúrgica con la que manejaba un bisturí. Sabía que al salvar la vida de un niño un domingo por la mañana, obtenía tal reconocimiento moral que podía cometer atrocidades el lunes por la noche sin que nadie atara los cabos. Era un macabro juego de compensación. Pensar en impacto esto quedó grabado en la mente de quienes vivieron con él. Las enfermeras que trabajaron con él lo vieron como un mentor. Enseñaba, corregía con paciencia y llevaba café al equipo en los turnos difíciles. Creaba un ambiente de lealtad canina. Si alguien se atrevía a sugerir que el doctor había cometido un error, el grupo lo condenaba al ostracismo de inmediato. Está cansado. Hace tanto por nosotros. No sabes de lo que hablas. El sistema inmunológico de esa sociedad atacaba a cualquiera que intentara exponer la enfermedad, protegiendo el virus. Se infiltraba en la confianza de la gente como una raíz que crece silenciosamente bajo los cimientos de una casa, hasta que es demasiado tarde para evitar el derrumbe. Y no se equivoquen, lo disfrutaba. Había un placer narcisista en ser el centro de ese universo. Cada apretón de manos, cada premio de Ciudadano del Año en la estantería, cada mirada de gratitud alimentaba un hambre interior que nada más podía saciar. Jornada su vida no se trataba de curar a los demás, se trataba de alimentar su propio ego, de tener control absoluto sobre la vida y la muerte, y sobre todo, sobre la percepción de la realidad. Controlaba la narrativa. Mientras fuera el héroe, era intocable, y desempeñó ese papel con una dedicación digna de un Oscar, día tras día, sin fallar, sin dejar caer la máscara ni un segundo en público. La genialidad perversa de este disfraz residía en su simplicidad. No intentó ser extravagante, intentó ser esencial. Se convirtió en la persona a la que llamabas cuando tu hijo tenía fiebre alta a las 3 de la mañana. Fue quien sostuvo la mano de la viuda en el funeral. Se insertó en los momentos más vulnerables de las personas, creando vínculos emocionales casi imposibles de romper. Cuando le debes a alguien la vida de un ser querido, le das a esa persona un cheque en blanco de confianza, y él cobró esos cheques uno por uno, usando esa fe ciega para borrar su rastro. Fue manipulación emocional a escala industrial, operando bajo la apariencia de caridad. Es inquietante pensar que las mayores atrocidades a menudo se esconden tras las fachadas más hermosas. El césped verde, la cerca blanca, la sonrisa amable, todo eso podría ser solo un telón de fondo pintado para distraer al público, mientras el horror se desarrolla tras bambalinas. Verdad oculta. Lo cierto es que el mal rara vez se presenta con cuernos y tridente. Suele venir con un diploma en la pared, una voz suave y un interés genuino en ayudar. Y fue precisamente esta excesiva perfección, esta ausencia total de defectos visibles, lo que debería haber sido la primera señal de alerta, porque nadie es tan perfecto, nadie es tan bueno todo el tiempo, y cuando la bondad parece demasiado teatral, quizás sea porque el guión se escribió para ocultar algo que la mente humana se niega a aceptar. Hablamos de una red de mentiras tejida con hilos de oro. Cuanto más lo amaba la ciudad, más libre se sentía para actuar. La impunidad no provenía de la falta de leyes, sino de un exceso de amor. Se apropió de la bondad de esa comunidad y la usó como arma contra sí misma. Y lo más aterrador es que, si le preguntabas a cualquiera en aquel entonces, dirían que lo defenderían, y muchos lo hicieron, y muchos quedaron heridos de una forma que jamás sanará. Es una dura lección sobre la naturaleza de las apariencias y el peligro de renunciar a nuestro juicio crítico a cambio de una sensación de seguridad. Esta dualidad entre el salvador público y el depredador privado crea una tensión insoportable. ¿Cómo puede alguien vivir así? ¿Cómo puede alguien cenar con su familia,
reírse de un chiste, planear las vacaciones de verano, sabiendo que horas antes estaba decidiendo el fin de la vida de alguien por mero capricho o curiosidad morbosa. Esta desconexión, esta capacidad de apagar la empatía como si fuera un interruptor, es lo que separa mentalidad de la mente de una persona común a la de un depredador social, y él era el depredador alfa de ese ecosistema, perfectamente camuflado entre las ovejas que juró proteger. A estas alturas de nuestra conversación, la imagen del buen doctor ya debería estar grabada en tu mente. Puedes verlo, puedes imaginar la confianza que inspiraba, y precisamente por eso la caída, cuando finalmente comienza a ocurrir, es tan vertiginosa, porque no se trata solo de descubrir un crimen, se trata de descubrir que todo lo que creía cierto era, en realidad, un espejismo. Traicionar la confianza duele más que la violencia física, porque destroza nuestra capacidad de creer en el futuro. Y cuando las primeras grietas comenzaron a aparecer en este monumento de perfección, nadie quería mirar. Era demasiado doloroso admitir que el héroe podía ser el villano, pero la verdad tiene su propia fuerza gravitacional, puede retrasarse, pero nunca negarse para siempre. Comente a continuación. Las apariencias engañan, pero incluso las construcciones más sólidas, aquellas cimentadas sobre décadas de confianza ciega y sonrisas ensayadas, están sujetas a las implacables leyes de la realidad. Y la realidad, por mucho que intentemos moldearla con nuestras percepciones, tiene la obstinada costumbre de dejar escapar la verdad. Fue una tarde de jueves, una de esas tardes grises y sofocantes que parecen anunciar una tormenta que nunca llega, cuando apareció la primera grieta. No fue una explosión, no fue un escándalo inmediato en los periódicos, fue algo mucho más sutil, y por eso mismo, mucho más aterrador. Fue el día en que la lógica que sustentaba la paz de esa ciudad sufrió un cortocircuito que nadie pudo explicar, pero que todos decidieron ignorar. Hablamos del momento exacto en que, jornada la historia del héroe, empezó a adquirir los contornos de una película de terror, aunque el público todavía aplaudía. Para comprender el peso de ese día, necesitamos visualizar a la víctima. No era una persona mayor con problemas de salud, ni alguien que luchaba contra una enfermedad crónica, casos donde la muerte, aunque triste, es una visita esperada. Hablamos de Clara, 23 años, llena de vida, con ese brillo en los ojos de quien acaba de comprometerse y tiene el mundo por delante. Era la viva imagen de la salud, una maestra de kinder que pasaba los fines de semana haciendo senderismo y corriendo en el parque. ¿El motivo de la consulta? Una tos persistente, esa molesta gripe estacional que no se le pasaba. Nada grave, nada que una simple receta y reposo no pudieran solucionar. Entró en la consulta caminando, riendo, intercambiando mensajes con su prometido sobre la cena que tendrían más tarde. La escena era tan banal, tan rutinaria, que duele pensar en lo que sucedió después de que la sólida puerta de madera se cerrara, aislándola con el hombre en quien más confiaba en ese momento. Lo que ocurre entre un médico y su paciente es sagrado. Es un espacio de extrema vulnerabilidad donde mentalidad, la forma en que alguien yace en una camilla es de entrega total. Clara no tenía por qué temer. El doctor, como siempre, era la personificación de la solicitud. La escuchaba, hacía bromas ligeras para romper el hielo, le preguntaba por los preparativos de la boda. Todo formaba parte de ese macabro teatro de la normalidad. Sugirió una inyección de vitaminas, algo para reforzar su sistema inmunitario. Dijo con ese tono paternal que calmaba cualquier ansiedad. ¿Quién lo cuestionaría? ¿Quién le diría que no al hombre que salvó la vida del alcalde, que trajo al mundo a la mitad de los niños de esa escuela? Decisiones. Las reacciones que adoptamos en estos momentos de autoridad médica son automáticas. Desactivamos nuestro instinto de supervivencia, porque nos han enseñado a creer que la bata blanca es un escudo contra el mal. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que siguió desafía cualquier explicación lógica y nos obliga a confrontar la fragilidad de la vida. Minutos después de la inyección, el silencio de la sala de espera se rompió, no por gritos, sino por una ráfaga apagada, el sonido de equipo siendo arrastrado, y la voz del médico llamando a la enfermera con una urgencia
que no correspondía al escenario de una simple gripe. Cuando la puerta finalmente se abrió, Clara no salió. La joven vibrante, que entró planeando el futuro, salió, en una camilla, pálida, sin vida, cubierta por una sábana que apenas lograba ocultar la tragedia que acababa de ocurrir. El tiempo entre la entrada sonriente y la salida fúnebre fue de menos de 40 minutos. 40 minutos para extinguir toda una existencia. La explicación oficial llegó rápida, técnicamente, y envuelta en una fatalidad incuestionable. Reacción anafiláctica repentina, seguida de un paro cardiorrespiratorio irreversible. El médico salió de la habitación con lágrimas en los ojos, la postura encorvada de quien carga con el peso del mundo, con las manos temblorosas. Un detalle que, años después, se reevaluaría no como tristeza, sino como la adrenalina de un depredador tras la matanza. Abrazó a la madre de Clara en el pasillo, lloró con ella, dijo que hizo todo lo humanamente posible, que la medicina tiene misterios que ni los mejores profesionales pueden desentrañar, que fue una fatalidad, un accidente genético, una de esas crueldades del destino que no tienen culpables. Y el verdad oculta su actuación fue tan convincente, tan impregnada de aparente humanidad, que la familia, en lugar de exigir una autopsia exhaustiva o llamar a la policía, acabó consolando al médico. Considere el nivel de manipulación psicológica necesario para revertir esta dinámica. La madre de la víctima, sumida en el mayor dolor de su vida, estaba preocupada por el bienestar del hombre que, en realidad, acababa de asesinar a su hija. No se culpe, doctor. Sabemos que es un santo, dijeron. Este fue el primer fallo en Matrix. La muerte de Clara carecía de sentido biológico. Una joven sana no muere por una sobredosis de vitaminas. El cuerpo humano es resiliente, pero la disonancia cognitiva colectiva era tan fuerte que la ciudad prefirió aceptar una mentira cómoda antes que enfrentarse a una verdad insoportable. Reescribieron la realidad para proteger a su ídolo. Era su hora, susurraban los vecinos. Dios la llamó. Nadie se atrevió a mirar la jeringa tirada en el contenedor de residuos infecciosos. Nadie se atrevió a preguntarse qué era exactamente la sustancia en ese frasco. El impacto, el suceso, fue devastador, pero no como debería. En lugar de levantar sospechas, la muerte de Clara sirvió, de forma distorsionada, para humanizar aún más al médico. Ahora era el héroe sufriente, el hombre que luchaba contra la muerte y sentía cada pérdida como si fuera la de su propio hijo. Usó el dolor de esa familia como cómplice de su propia reputación. En los días siguientes, se le vio en la iglesia, rezando fervientemente, envió flores al velorio, creó una narrativa de transformación a pesar del dolor, juró dedicarse aún más para que tragedias como la de Clara no se repitieran. Es un cinismo que hiela la sangre. Transformó la escena del crimen en un escenario para su propia glorificación moral. Pero había algo en el aire, una electricidad estática, una incomodidad que se cernía sobre los rincones de la sala de espera. Algunos pacientes, los más observadores, notaron que la tristeza del doctor parecía encenderse y apagarse con demasiada rapidez. Un momento estaba desolado. Al siguiente, encerrado en su consultorio, se oía el sonido apagado de música clásica, o peor aún, un silencio absoluto y denso. ¿Qué hacía allí? ¿Cómo era tener poder absoluto sobre la vida de los demás y salirse con la suya? Decisiones. Los remedios que administraba en esa consulta no eran médicos, eran divinos. En el sentido más profano de la palabra, estaba probando los límites. La muerte de Clara no fue un accidente, fue un globo sonda. Necesitaba saber, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Cuánto me creerán? Y la respuesta silenciosa de la ciudad fue, creeremos cualquier cosa, porque te necesitamos. Esta aceptación ciega fue el combustible que transformó un asesinato aislado en un patrón recurrente. Al no encontrar resistencia, al no ver a la policía llamando a su puerta, al recibir abrazos en lugar de esposas, sintió una validación perversa. El error en 1900. Matrix fue corregido por el sistema de creencias de la comunidad. La anomalía fue absorbida. La vida continuó. Y ahí es precisamente donde reside el verdadero peligro. Cuando lo absurdo se normaliza, se permite que el horror se apodere de él. La muerte de esa joven debería haber sido el fin de su carrera,
el momento en que las máscaras cayeran y, entre bastidores, quedarían expuestos a la luz del día. En cambio, se convirtió en una triste nota al pie de la historia de la ciudad, un desafortunado accidente, que pronto sería olvidado por todos, excepto quizás por quienes empezaron a prestar atención a los detalles que no encajaban, porque el crimen perfecto no existe. Hay crímenes mal investigados y criminales con suerte, pero la física del universo exige equilibrio. Siempre hay una pista, siempre hay un cabo suelto. Quizás fue el hecho de que la inyección no se registró en el historial médico oficial. Quizás fue la expresión de terror congelada en el rostro de Clara, algo que no correspondía a una muerte en paz ni a un desmayo repentino. Quizás fue la excesiva rapidez con la que se llenó el certificado de defunción y se entregó el cuerpo a la funeraria, saltándose protocolos que serían obligatorios en cualquier otro lugar. Pequeños fragmentos de verdad estaban esparcidos por el suelo, esperando a que alguien tuviera el coraje de juntarlos y ver la imagen grotesca que formaban. A jornada desenmascarar a semejante monstruo es una tarea solitaria, pues exige luchar contra la corriente de la opinión pública, exige ser el paranoico, el molesto, el que ve maldad donde todos ven santidad. Y en ese momento, justo después del entierro de Clara, se plantó la semilla de la duda, no en la policía, sino en lugares mucho más discretos. Un farmacéutico al que le extrañó el volumen de ciertos pedidos, una señora de la limpieza que encontró algo en la basura que no debería estar allí. Eran pequeñas chispas en un campo seco, listas para iniciar un incendio, pero que aún necesitaban tiempo y oxígeno para crecer. Mientras tanto, el doctor continuaba con sus citas, con la agenda llena, su voz serena resonando por los pasillos, ahora con la confianza renovada de quien acaba de cometer lo impensable, y emerge más fuerte al otro lado. ¿Puedes sentir el peso de esta injusticia? La sensación de que algo va fundamentalmente mal en la estructura de la realidad cuando el mal se disfraza de bien y es aplaudido por ello, es una sensación visceral, un nudo en el estómago que nos advierte que nos enfrentamos a un depredador, aunque nuestros ojos vean a un salvador. Esta intuición es nuestro mecanismo de defensa más primitivo, pero la ignoramos con demasiada frecuencia en nombre de la cortesía social y la jerarquía. Clara pagó el precio máximo por esta confianza ciega, y no sería la última. El patrón estaba establecido, la puerta estaba abierta, y lo que estaba por venir no sería otra tragedia aislada, sino una secuencia de eventos calculada y fría que transformaría ese hospital en un matadero silencioso. Comenta a continuación: la confianza lo es todo. Lo que le ocurrió a Clara no fue el final, fue de hecho el pistoletazo de salida de un macabro maratón que transformaría ese hospital en algo más parecido a una zona de guerra que a un centro de curación. Si fuera un caso aislado, podríamos aceptar la teoría del destino, de esa desgracia cósmica que a veces nos golpea sin previo aviso. Pero el tiempo es un cruel revelador, y a medida que las semanas transcurrían y las páginas del calendario caían, una nueva realidad comenzó a desplegarse en los pasillos de esa institución. No era solo cuestión de mala suerte, era cuestión de repetición, una cadencia rítmica y aterradora de muertes que comenzó a desafiar cualquier lógica médica o probabilística. Jornada la marcha del médico hacia la oscuridad no se detuvo en la primera víctima, se aceleró, impulsada por la impunidad y la adrenalina adictiva de tener la vida de alguien en sus manos y decidir unilateralmente que debía terminar. A medida que pasaban los meses, el ambiente en el hospital se fue deteriorando. Transformación era tangible. Durante el día, bajo la luz del sol y el frenético movimiento de las visitas y consultas rutinarias, todo parecía normal. Pero al ponerse el sol y comenzar el turno de noche, casualmente, el turno favorito de nuestro héroe, la atmósfera cambiaba. El aire se volvía más denso. El silencio de los pasillos se interrumpía con alarmante frecuencia por los códigos de emergencia. Esas sirenas estridentes y luces intermitentes que avisan de que un corazón ha dejado de latir. Código azul en UCI 3. Código azul en la habitación 204. Estos anuncios, que deberían haber sido la excepción, se convirtieron en la banda sonora de las madrugadas en aquel lugar. Y siempre, invariablemente, ¿quién estaba allí, liderando al equipo de reanimación con una calma fría y autoritaria? Él,
el hombre al que la ciudad idolatraba. Aquí entramos en un terreno donde la intuición humana choca con la frialdad de los datos. Las matemáticas, a diferencia de las personas, carecen de sentimientos, de lealtad, y no se dejan seducir por sonrisas amables. Simplemente reflejan la realidad, y la realidad estadística de ese hospital era una señal de alerta que nadie quería oír. En cualquier institución sanitaria estándar, la tasa de mortalidad en un turno de noche, atendiendo al mismo perfil de paciente, rondaba el 1%. Este es un promedio aceptable, considerando la gravedad natural de las enfermedades, pero en su turno, durante las horas en que él, y solo él, tenía control absoluto sobre los medicamentos y los procedimientos, esa tasa se disparó a un inimaginable 30%. Hablamos de una desviación estadística tan grotesca, tan fuera de lo común, que sería imposible atribuirla al azar. Si fuera un juego de dados, sería como sacar un 6 50 veces seguidas. No es suerte, es manipulación. Ahora quiero profundizar aún más en este tema porque necesitamos analizar la mentalidad, el esfuerzo colectivo que permitió que estas cifras se ignoraran durante tanto tiempo. ¿Cómo es posible que pacientes acudieran a tratarse una pierna rota, una infección urinaria o una simple recuperación posoperatoria y salieran muertos, sin que nadie llamara a la policía? La respuesta reside en la psicología de la autoridad y el miedo paralizante a equivocarse. Imagínese en la posición de un enfermero recién contratado o un médico residente. Ve las cifras. Ve que los pacientes mueren más cuando el ángel está de guardia. Pero, ¿quién es usted para acusar al pilar de la comunidad? ¿Quién es usted para señalar con el dedo al hombre que cena con el director del hospital y que bautizó a los hijos del jefe de policía? El miedo a destruir la propia carrera desafiando a una figura de poder es una poderosa trampa. Había una verdad oculta. Bajo el suelo de linóleo de aquel hospital, latía una verdad que todos sentían en la piel, pero se negaban a verbalizar. Susurros de apodos empezaron a surgir en los rincones de la cafetería, y el personal técnico intercambiaba miradas al ver su nombre en el horario de turnos. El turno de la muerte, así lo llamaban. Los empleados empezaron a solicitar cambios de turno, inventando excusas endebles sobre problemas familiares o enfermedades repentinas, todo para evitar trabajar con él. No tenían pruebas concretas. Después de todo, era meticuloso. No dejaba jeringas tiradas ni huellas dactilares visibles, pero tenían el instinto. Podían oler la muerte impregnada en su bata, pero entre sentir y actuar se extiende un abismo gigantesco, excavado por el miedo y la jerarquía. Como decisiones, los factores administrativos también jugaron un papel crucial en esta tragedia en curso. El hospital era un negocio, y los negocios detestan los escándalos. Admitir que su médico estrella podría ser un asesino en serie arruinaría la institución, destruiría la confianza pública y provocaría una oleada de demandas. Entonces, ¿qué hizo la gerencia ante los rumores? Hicieron la vista gorda, justificaron. Se encarga de los casos más difíciles, dijeron. Es tan dedicado que acepta a los pacientes terminales que nadie más quiere. Se crearon narrativas para justificar lo injustificable. El sesgo de confirmación estaba a flor de piel, porque era un buen hombre. Las muertes, ellos han tenido que eran inevitables. Su reputación servía como un campo de fuerza que repelía cualquier investigación seria. Y, mientras la burocracia se escondía detrás de hojas de cálculo y negaciones, los restos reales se amontonaban en la morgue. Hablamos de vidas truncadas, historias inconclusas. Un hombre de familia que ingresó para un ajuste de la medicación para la hipertensión y nunca regresó a casa. Una abuela que se recuperaba bien de una cirugía de cadera y de repente sufrió un misterioso paro respiratorio en plena noche. El patrón era siempre el mismo. Estabilidad, visita al médico, muerte súbita, cremación rápida. Él prefería la cremación, inducía sutilmente a las familias a elegirla, hablando de cerrar el camino, de no prolongar el dolor, de la belleza de las cenizas. En realidad, estaba borrando la evidencia, convirtiendo las pruebas de la escena del crimen en polvo, asegurándose de que sus secretos jamás pudieran ser desenterrados. Tú entre bastidores los métodos empleados en esta operación fueron aterradoramente simples.
No necesitó armas complejas ni planes elaborados. Utilizó las herramientas del hospital, una dosis extra de cloruro de potasio que causa un paro cardíaco y es casi indetectable a menos que se busque específicamente, un poco de aire inyectado en la vena, relajantes musculares en pacientes que no estaban intubados, métodos limpios, silenciosos y rápidos. Convirtió la medicina en su arma personal, y lo más inquietante es imaginar lo que pasaba por su cabeza en esos momentos. No había ira, no había pérdida de control. Según relatos posteriores y análisis de perfiles, había una calma absoluta. Se sentía como un dios. Miraba el monitor cardíaco y decidía cuándo se enderezaría la línea. Era un poder supremo, la droga más fuerte que jamás había probado, y era completamente adicto a ella. La ciudad, sin embargo, permaneció ciega. Para los de afuera, él continuó siendo el benefactor. Como revelaciones, el fervor que se gestaba entre aquellos muros aún carecía de la fuerza suficiente para romper el aislamiento acústico del culto público. La gente seguía, enviándole cestas de desayuno y tarjetas de agradecimiento. Es una amarga y dolorosa ironía. Las mismas manos que recibían regalos de gratitud eran las que, horas antes, habían acabado con la vida de alguien. Esta dualidad es lo que hace que el caso sea tan difícil de digerir. ¿Cómo podemos vivir con la idea de que el mal pueda ser tan carismático? ¿Cómo podemos aceptar que el monstruo pueda ser quien nos consuele? Pero las estadísticas son como el agua. Siempre encuentran una grieta por la que filtrarse. No se puede ocultar una tasa de mortalidad del 30% para siempre. Las cifras empezaron a atraer la atención no solo de los chismes de pasillo, sino también de los sistemas de control externos, las aseguradoras y otros médicos que, aunque no se atrevían a hablar abiertamente, empezaron a llevar sus propios registros paralelos, cuadernos escondidos en armarios, notas cifradas, miradas de pánico intercambiadas durante las reuniones de equipo. El miedo cambiaba de bando. El miedo a hablar comenzaba a ser superado por el miedo a ser cómplice de una masacre. La presión interna crecía, como una olla a presión a punto de estallar, y un solo paso en falso, un solo descuido de este Dios intocable, bastaba para que todo se incendiara, y el descuido vendría, no porque fuera incompetente, sino porque la arrogancia es, invariablemente, precursora de la caída. Cuando cometes el crimen perfecto docenas de veces y te sales con la tuya, empiezas a creerte invencible, empiezas a relajarte, empiezas a dejar rastros no por error sino por desdén. Empezó a volverse descuidado, empezó a matar pacientes demasiado sanos, demasiado obvios, empezó a hacerlo en momentos de mayor actividad. Su hambre de muerte se estaba volviendo insaciable, mayor que su instinto de supervivencia. Estaba, inconscientemente, desafiando a alguien a detenerlo. Era un peligroso juego de ruleta rusa, donde sostenía el revólver, pero no se dio cuenta de que el tambor finalmente estaba lleno. La tensión en los pasillos era casi insoportable. Era como caminar sobre cristales rotos. Todos lo sabían, pero nadie hablaba. Había un pacto de silencio forjado en el terror, pero incluso los pactos más fuertes se rompen cuando la conciencia humana se ve forzada al límite. Alguien tenía que ser la voz disidente. Alguien tenía que mirar esas cifras, esos cuerpos, esas familias destrozadas, y decir, basta. Y ese alguien no sería el director del hospital, ni el jefe de policía, ni el alcalde. La ruptura vendría, de donde menos se esperaba, de una figura que vivía en las sombras de ese imperio médico, alguien invisible a los ojos del doctor, pero que lo veía absolutamente todo. Comente a continuación. Los hechos hablan por sí solos. Siempre dicen que el diablo está en los detalles, y esa es una de esas frases que escuchamos tan a menudo, que pierde su verdadero significado, convirtiéndose en un cliché vacío. Pero en ese hospital, esa frase era la descripción más pura y aterradora de la realidad. Mientras la administración miraba las hojas de cálculo financieras y las familias buscaban la esperanza de una cura, había una categoría de profesionales que miraban el suelo, los botes de basura, los horarios garabateados en las esquinas de las hojas de papel. Me refiero a las enfermeras y los técnicos de enfermería. Estas personas son los verdaderos ojos y oídos de cualquier institución sanitaria. Ven lo que los médicos ignoran, limpian lo que nadie quiere limpiar
y sobre todo, conocen los ritmos biológicos y rutinarios de un turno como nadie más. Y fue precisamente en este nivel de invisibilidad, en el entre bastidores en situaciones operativas donde la gloria médica no llega, la máscara de nuestro ángel comenzó a mostrar su primer defecto fatal. Había una enfermera en particular, llamémosla Ana para proteger su verdadera identidad, que había trabajado en esa sala durante más de 15 años. Ana no era de las que buscaban ser el centro de atención. Era metódica, tranquila y poseía mentalidad. La mente analítica de Ana rayaba en la obsesión. Para ella, la medicina se basaba en protocolos. Si el protocolo dictaba que el medicamento X debía desecharse en la caja amarilla y el medicamento Y en la roja, lo seguía al pie de la letra, no por burocracia, sino porque entendía que el orden salvaba vidas tanto como una cirugía. Y fue en una noche silenciosa, una de esas noches en las que el zumbido de las luces fluorescentes parece el único sonido del mundo, que Ana notó una anomalía que para cualquier otra persona habría pasado desapercibida. El médico acababa de salir de la habitación de una paciente mayor, la señora Miller, quien se encontraba hospitalizada por una deshidratación leve. Salió con aire de logro, saludó a Ana con un gesto de la cabeza y se fue a descansar. Ana, siguiendo su rutina, entró en la habitación para revisar las constantes vitales. La señora Miller había fallecido. El shock inicial fue rápidamente reemplazado por el procedimiento de Minometry, emergencia habitual, pero mientras el equipo se apresuraba, la mente de Ana se detuvo en un detalle que había visto minutos antes cuando fue a recoger la basura de la estación de enfermería junto a la habitación. Entre envoltorios de caramelos y tazas de café, había una pequeña botella de vidrio vacía con la etiqueta parcialmente arrancada, pero Ana conocía los colores de las tapas. Esa tapa roja no pertenecía a ningún antibiótico o analgésico recetado para la señora Miller. Era el color de un potente relajante muscular, usado solo en intubaciones, algo que paralizaba el diafragma de una persona en segundos, impidiéndole respirar, pero dejándola consciente hasta el final. Ese pequeño frasco en la basura común era el error de Matrix. Era la pieza del rompecabezas que no encajaba con la imagen del médico salvador. ¿Por qué un medicamento de uso restringido, que debería tener estrictos controles de inventario y eliminación, se tiraba a la papelera? ¿Y por qué el doctor lo manipulaba en 1900? ¿Una sala de baja complejidad? En ese momento, Ana sintió algo que trascendió la duda profesional. Sintió un miedo primitivo. Verdad oculta estaba allí, mirándola desde dentro de un cubo de basura de plástico. Guardó el frasco en el bolsillo de su bata, con las manos temblorosas, como si estuviera sosteniendo una granada con el seguro quitado. Era la primera vez que la narrativa oficial chocaba de frente con la evidencia física, y el sonido de esa colisión, aunque silencioso, era ensordecedor en su cabeza. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que Ana empezó a experimentar a partir de esa noche fue una situación de vigilancia solitaria y aterradora. No podía simplemente acudir a la policía, recordar, él era un dios en la tierra. Acusarlo sin pruebas irrefutables sería un suicidio profesional y social. La tildarían de loca, envidiosa o incompetente. Así que decidió observar, y lo que vio en las semanas siguientes fue transformación. Cambió por completo su percepción del entorno laboral. El hospital dejó de ser un lugar de sanación y se convirtió en una escena del crimen a cámara lenta. Empezó a notar sus patrones de comportamiento. Las decisiones, los medicamentos que tomaba no tenían sentido clínico, pero tenían todo el sentido para alguien que quería matar sin dejar rastro. Notó, por ejemplo, la frialdad. No la frialdad profesional necesaria, sino una absoluta desconexión emocional. Cuando la familia de la señora Miller llegó llorando, Ana observó al doctor desde lejos. Tocó el hombro de la hija de la víctima. Le dijo palabras de consuelo, pero sus ojos escudriñaban el pasillo, consultando su reloj, demostrando un aburrimiento impaciente. Era una actuación. Ana se dio cuenta de que no le entristecía la pérdida de vidas, le aburría la burocracia de la muerte. Esa empatía que tanto apreciaba la ciudad era, de hecho, un mecanismo de manipulación, una herramienta que activaba y desactivaba según las necesidades del público. Ver esto, percibir,
Entre bastidores esa mente retorcida suya le daba náuseas a Ana. Trabajaba junto a un depredador que usaba el dolor ajeno como camuflaje. El testigo silencioso lleva una pesada carga. Ana empezó a anotarlo todo. Compró una libreta pequeña, que guardaba escondida en su bolso, y empezó a registrar los tiempos. 02:15. El médico entra en la habitación 304. 02:30. Código azul en la habitación 304. El paciente estaba estable a las 01:00. Las notas se acumulaban, creando un mapa del horror. Observó que con frecuencia dejaba a las demás enfermeras descansar o tomar un café, creando ventanas de oportunidad donde estaba solo con los pacientes más vulnerables. Creaba el escenario perfecto para sus crímenes, aislando a las víctimas, apartando a los testigos, todo bajo la apariencia de un jefe comprensivo que se preocupaba por el descanso del equipo. Su amabilidad era el arma que usaba para ahuyentar las miradas curiosas. El impacto psicológico en Ana fue devastador. Empezó a sufrir insomnio. ¿Cómo podía dormir sabiendo que en ese preciso instante el monstruo estaba de guardia y no estaba allí para vigilarlo? Empezó a dudar de su propia cordura. ¿Estoy viendo visiones? ¿Es casualidad? Pero entonces miraba el frasco escondido en su casa, las notas en su cuaderno, y la realidad volvía como un puñetazo en el estómago. No era casualidad, era un exterminio sistemático. Y peor aún, se dio cuenta de que se estaba volviendo atrevido. La arrogancia de la impunidad lo estaba volviendo descuidado. Ampollas olvidadas en los bolsillos de las batas enviadas a la lavandería, jeringas dejadas en las mesitas de noche. Estaba probando los límites, como si desafiara a alguien a atraparlo. Esta fase de descubrimiento es crucial porque marca la transición de la sospecha abstracta a la certeza concreta. Es el momento en que surge la esperanza, no la de que las muertes cesen por sí solas, sino la de que, por fin, alguien esté viendo la verdad. Ana no era detective, no tenía placa, no tenía autoridad legal, pero tenía algo que el doctor subestimó profundamente: la ética de la atención. Su misión era proteger a los pacientes, y no importaba si la amenaza provenía de la enfermedad o del médico. Necesitaba actuar. Pero ¿cómo derribar a un gigante? ¿Cómo desmantelar una reputación construida durante décadas basándose únicamente en observaciones y desperdicio hospitalario? Como revelaciones, las fotos que Ana recopilaba estaban fragmentadas, pero al unirlas, formaban una imagen grotesca. Empezó a notar que él prefería a los pacientes que no recibían muchas visitas, personas más solitarias, cuyas muertes generarían menos preguntas y menos autopsias. Elegía a sus víctimas según su vulnerabilidad social. Esto añadía una capa aún mayor de crueldad. No solo mataba, perseguía a los débiles. Comprender esto encendió la rabia en Ana, una furia silenciosa que sustituyó al miedo. Esto no podía continuar. Cada noche que pasaba sin que lo desenmascararan era otra sentencia de muerte firmada. Intentó sondear a sus colegas dando pistas, haciendo comentarios sutiles como: «Vaya, hemos tenido muchos paros cardíacos este mes. ¿No te parece extraño?». Pero la respuesta siempre era negación o justificación. «Es invierno», decían. «Son pacientes mayores». Nadie quería ver. La ceguera voluntaria era una barrera casi infranqueable. Ana se dio cuenta de que estaba sola en eso. Jornada. Si quería detener a ese hombre, tendría que ser más inteligente que él. Tendría que reunir pruebas imposibles de ignorar, pruebas que gritaran la verdad con tanta fuerza que ahogaran los aplausos de la ciudad. Fue entonces cuando decidió arriesgarse. Dejó de observar la basura y empezó a observar el sistema digital. Sabía que él podía alterar registros físicos, garabatear horas, corregir notas, pero el sistema electrónico del hospital, el que registraba las retiradas de medicamentos de la farmacia central, dejaba un rastro digital indeleble. Sí, usaba potasio o succinilcolina, tenía que conseguirlos de algún sitio, y si los pacientes fallecidos no tenían receta para esos medicamentos, entonces había un agujero en el inventario, un agujero que tenía la forma exacta de sus crímenes. Ana empezó a cruzar los datos, hora de la muerte con hora de la retirada del medicamento en el sistema, y ahí estaba, la firma digital del asesino. Descubrir esto fue como encontrar la llave maestra del infierno.
Como decisiones, todos sus registros estaban allí, registrados en bytes y códigos de acceso. Retiraría el medicamento 30 minutos antes de morir. El patrón era matemático, preciso, innegable. No había ningún error médico que pudiera explicar la retirada de un relajante muscular a un paciente con asma leve. Fue premeditación. Fue un homicidio intencional documentado por el propio sistema del hospital, que él creía mera burocracia, pero que ahora era el testigo más fiel de sus actos. La tecnología, fría e imparcial, se convirtió en la aliada que Ana necesitaba, pero tener la información es una cosa, saber qué hacer con ella es otra muy distinta. Ana sabía que, en cuanto la hiciera pública, su vida, tal como la conocía, terminaría. El hospital intentaría desacreditarla, los abogados del doctor la destruirían, la ciudad la odiaría por manchar la imagen de su santa. El peso de esa decisión es inimaginable. ¿Cuántos tendríamos el valor de arriesgarlo todo en nombre de la verdad? ¿Cuántos preferiríamos cerrar los ojos y fingir que la botella en la basura fue solo un error? La grandeza moral de Ana no residía en ser una superheroína, sino en ser una persona común y corriente que se negaba a dejar que el mal triunfara por desgaste. Sabía que necesitaba un aliado, alguien con dotes de investigación, alguien fuera de esa burbuja de adoración. La tensión de cargar con este secreto se estaba volviendo insoportable. Cada vez que se cruzaba con él en el pasillo y él sonreía, con esa sonrisa paternal y tierna, sentía un escalofrío en la espalda. Estaba mirando a los ojos del mal absoluto, y el mal le sonreía, sin saber que ella tenía la clave para su destrucción. Era un juego del gato y el ratón donde el ratón acababa de descubrir cómo tender la trampa, pero necesitaba el momento preciso para activarla, y ese momento se acercaba. Su negligencia al deshacerse de los frascos fue el hilo suelto que, al ser tirado por Ana, comenzó a desentrañar toda la trama de aquella farsa. La testigo silenciosa estaba a punto de encontrar su voz, y cuando hablara, el sonido no sería un susurro, sería el rugido de un imperio que se desmoronaba. El ángel de la muerte no lo sabía, pero sus días de reinado estaban contados, no por la policía, ni por la justicia divina, sino por la atenta observación de alguien a quien consideraba invisible. Comenta abajo, el ojo que todo lo ve. Cuando Ana finalmente se armó de valor para llevar el cuaderno y la botella robada fuera del hospital, no buscó a la gerencia. Sabía que la estructura corporativa intentaría encubrirlo para proteger la marca. Decisión. Su enfoque fue quirúrgico. Buscó a un detective específico, un hombre conocido por no tener vínculos con la élite local. La reunión tuvo lugar lejos de miradas indiscretas, en un restaurante de carretera, bajo la tenue luz de un neón parpadeante. Cuando el detective abrió el cuaderno y empezó a contrastar los datos, su expresión inicial de escepticismo se transformó poco a poco en una máscara de horror absoluto. Verdad oculta lo que saltaba de esas páginas no era solo una cuestión de negligencia, se trataba de un depredador en serie, que operaba con total libertad dentro de una institución de confianza pública. En ese momento, el aislamiento de Ana terminaba y comenzaba una de las operaciones de inteligencia más tensas y arriesgadas en la historia criminal de esa región. La investigación, sin embargo, debía ser una operación encubierta. Si el doctor sospechaba, aunque fuera por un segundo, que lo estaban vigilando, se detendría, o peor aún, destruiría las pruebas, borraría los registros digitales o huiría a un país sin tratado de extradición, llevándose consigo la impunidad y dejando tras de sí un reguero de sangre sin justicia. Así comenzó un juego del gato y el ratón, donde el gato debía ser invisible, y el ratón era extremadamente inteligente, arrogante y peligroso. La policía infiltró agentes encubiertos en el personal de limpieza y mantenimiento del hospital. Imaginen la tensión que enfrentaron estos profesionales. Barrían el pasillo mientras el asesino pasaba junto a ellos, silbando, saludando, actuando como el rey del castillo, sin percatarse de que el hombre que cambiaba la bombilla estaba instalando una microcámara de alta resolución dirigida al botiquín. Tú entre bastidores los detalles de esta operación fueron de una complejidad estresante. El equipo de investigación instaló un centro de mando en un edificio abandonado a 2 manzanas del hospital. Allí,
Los monitores brillaban las 24 horas del día, transmitiendo la monótona y terrible rutina de esa sala médica. Necesitaban capturar el momento exacto del cambio, el momento en que tomó el veneno. Pero el doctor era meticuloso. Usó su cuerpo para bloquearles la vista. Era rápido. Tenía la destreza manual de un cirujano experimentado. Hubo noches en que el equipo de vigilancia contenía la respiración, pensando que lo habían pillado con las manos en la masa, solo para verlo sacar un simple analgésico de su bolsillo. Era una tortura psicológica. Sabían lo que hacía, pero saber no es probar. Y en el sistema legal, sin pruebas materiales, el monstruo sigue libre. A mentalidad los investigadores tuvieron que adaptarse a la mentalidad del psicópata. Empezaron a comprender que se alimentaba del riesgo. Mataba cuando se sentía seguro, sí, pero también cuando se aburría. Y para obtener esta prueba definitiva, necesitaban tomar una medida drástica, algo que le revolviera el estómago a cualquiera y causara impacto devastador en la comunidad. Si la información se filtraba prematuramente, sería la exhumación de los cuerpos. No había otra opción. Los registros digitales de Ana mostraban el desvío de las drogas, pero para condenarlo por homicidio, necesitaban encontrar la sustancia dentro de las víctimas, y las víctimas ya llevaban meses, algunos años, enterradas. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el proceso de exhumar un cuerpo a escondidas es digno de un guión cinematográfico, pero con el peso de la cruda realidad. La operación tuvo que llevarse a cabo en plena noche, bajo órdenes judiciales selladas. Imaginen la escena, el cementerio de la ciudad cerrado, rodeado de cinta amarilla, con focos iluminando la tierra removida mientras los expertos forenses, con trajes protectores blancos que brillaban en la oscuridad, retiraban los ataúdes del suelo húmedo. Fue una violación necesaria del descanso eterno para asegurar que se hiciera justicia. Cada ataúd abierto era la historia de una vida interrumpida, y cada muestra de tejido recolectada, una apuesta arriesgada. ¿Seguiría allí el veneno? ¿O el tiempo ya habría degradado los químicos, borrando la huella del asesino? La tensión aumentaba con cada amanecer. El doctor continuó con su rutina, ajeno a que, mientras dormía, los cuerpos de sus antiguos pacientes eran exhumados, examinados y devueltos a la tierra antes del amanecer. Pero el riesgo de fuga era inmenso. Si un sepulturero hablaba, si un familiar visitaba la tumba y notaba la tierra removida, todo estaría perdido. Hubo un momento casi desgarrador, un instante que hizo que los corazones de todo el equipo de investigación se detuvieran. El doctor, en una de sus rondas, comentó casualmente a una enfermera, que por suerte ya estaba al tanto de la investigación, que le parecía extraño el aumento de actividad policial en la ciudad últimamente. «Parece que buscan algo gordo», dijo con una sonrisa irónica. ¿Era una prueba? ¿Lo sabía? La paranoia se apoderó de la comisaría. ¿Tenía informantes? ¿Tanta arrogancia tenía que burlarse de la policía en sus propias narices? Como decisiones, las decisiones que se tomaban en aquellos días eran de vida o muerte. Literalmente, la policía se enfrentaba a un dilema moral: dejarlo en libertad para reunir más pruebas y asegurar su cadena perpetua, o arrestarlo ahora con pruebas circunstanciales y arriesgarse a que lo pusieran en libertad bajo fianza y volviera a matar. Cada turno que hacía era una ruleta rusa. El equipo de vigilancia estaba en alerta máxima. Si se acercaba a una jeringa sospechosa, tendrían que asaltar el hospital, derribar las puertas y arrestarlo, poniendo fin a la operación encubierta. Era un equilibrio precario entre justicia perfecta y protección inmediata. Y el doctor, como si percibiera esa energía en el aire, comenzó a actuar de forma errática. Cambió de habitación sin motivo alguno. Se quedó de pie en los pasillos, observando las cámaras de seguridad del hospital, como si estuviera observando a quienquiera que estuviera al otro lado de la lente. A transformación el ambiente era palpable. El hospital, que antaño había sido su reino, ahora parecía una trampa que se cerraba sobre él. Y entonces llegaron los resultados de toxicología. El laboratorio forense, trabajando con urgencia, envió el informe. Positivo. En 3 de los cuerpos exhumados se encontraron restos conservados de pabulón, un relajante muscular que paraliza los pulmones. Y, crucialmente, ninguno de estos
pacientes tenía receta para este medicamento ni una razón médica para recibirlo. Eran personas que habían ingresado con problemas cardíacos leves o infecciones. Pabulón era el arma homicida. La prueba científica, fría e irrefutable, estaba ahora en manos del detective. Tenían el qué y el cómo. Solo faltaba cerrar la red para asegurar que no se escapara por ninguna laguna técnica. Mas a jornada él, único obstáculo para su arresto, era el propio doctor. No era el típico criminal que se entregaría al ver la placa. Era un narcisista de alto nivel. La policía sabía que en cuanto se sintiera acorralado, podría intentar algo drástico. Suicidio, toma de rehenes en el hospital, matar una última vez como último acto de poder. La estrategia de aproximación debía ser perfecta. No podían arrestarlo en su casa, donde podría tener armas. No podían arrestarlo en la calle, donde podría escapar. Decidieron que el arresto debía ocurrir en el único lugar donde se sentía intocable, dentro del propio hospital. Sería simbólico, destronar al rey frente a sus súbditos. El día previsto para la operación, el ambiente estaba cargado de electricidad estática. Agentes de paisanos se mezclaban con los pacientes en la sala de espera. El detective jefe se puso una bata para pasar desapercibido en los pasillos. La trampa estaba tendida, pero el destino, o la casualidad, juega con los planes humanos. Ese mismo día, el doctor llegó tarde. Nunca llegaba tarde. El equipo empezó a sudar. Se escapó, pensaron, todos. Alguien debió avisarles. La radio de la policía crepitaba de tensión. Revisaron su casa. El coche estaba en el garaje. Revisaron el club. Nada. ¿Dónde estaba el hombre más buscado del estado? Revelaciones. Las cosas estaban a punto de dar un giro inesperado ese día. ¿Terminaría la cacería antes de empezar? Y entonces, las puertas automáticas de la entrada principal se abrieron. Entró. Caminaba despacio, café en mano, sonriendo a la recepcionista como si fuera el día más feliz de su vida. No sabía que ese café sería el último que tomaría en libertad. No sabía que cada persona que saludó en ese pasillo ya sabía, o estaba a punto de saber, que era un monstruo. Su ignorancia, en ese momento final, era la única venganza que las víctimas tenían ante la justicia. Caminó directo a la trampa, cegado por la misma luz que creía emitir. Subió las escaleras, se puso la bata, se ajustó el estetoscopio alrededor del cuello, la herramienta de curación que había transformado en un instrumento de muerte, y se dirigió a la enfermería, donde Ana estaba de pie, blanca como una sábana, sabiendo que este sería el enfrentamiento final. El suspenso de ese momento es indescriptible, el instante en que el depredador, relajado y confiado, está a centímetros de la presa que se ha convertido en cazador. Miró a Ana y preguntó, ¿todo bien aquí? La ironía de esa pregunta resonó como un trueno silencioso. Nada estaba bien. Su mundo estaba a punto de implosionar, pero Ana, con una fuerza que desconocía poseer, lo miró a los ojos y respondió, «Todo está normal, doctor». Era la última mentira que necesitaba. Se dio la espalda y entró en su despacho, cerrando la puerta. La señal estaba dada. El equipo táctico comenzó a moverse por los pasillos, silencioso como sombras, convergiendo hacia la sólida puerta de madera que separaba la sociedad civilizada de la barbarie de un hombre solitario. La sensación de estar en entre bastidores este momento es sobrecogedor. Se oye el sonido de las botas tácticas sobre el suelo de goma. Se huele la tensión mezclada con el hedor del alcohol medicinal. Todo lo construido a lo largo de los años, la reputación, las vidas salvadas, o las que dejó vivir, la admiración pública, estaba a punto de desmoronarse en cuestión de segundos. Y la gran pregunta que rondaba la mente de todos los policías allí presentes, con las manos en las pistoleras, era, ¿cómo reaccionará? ¿Aceptaría el hombre que se hacía pasar por Dios ser juzgado por los hombres? ¿O intentaría una última apuesta desesperada para mantener el control de la situación? Comenta a continuación, la red se está cerrando. Mientras el equipo táctico asaltaba el pasillo y la red se cerraba sobre el hombre considerado intocable, una pregunta flotaba en el aire, tan densa como el silencio antes de una tormenta. ¿Cómo logró hacer esto tantas veces, ante las narices de docenas de profesionales, sin dejar una gota de sangre, un grito de auxilio, ni una señal evidente de lucha? La
Respuesta a esta pregunta es lo que transforma esta historia de un simple caso policial en una profunda pesadilla psicológica. El arma homicida no fue un revólver, un cuchillo ni un veneno exótico traído de tierras lejanas. El arma era, de hecho, la medicina misma. Utilizó el sistema de curación para matar, convirtiendo la confianza y la tecnología hospitalaria en sus cómplices involuntarios. Estamos a punto de diseccionar la anatomía de un asesinato silencioso, y les advierto ahora, la simplicidad del método es lo que lo hace tan aterrador. Para comprender la magnitud de lo que sucedía en esas habitaciones, es necesario visualizar la escena. El paciente yace tumbado, vulnerable, a menudo conectado a una vía intravenosa, ese tubo transparente que lleva líquidos y medicamentos directamente al torrente sanguíneo. Este tubo es una vía abierta al corazón. No hay filtros ni defensas. Lo que entra por ahí llega al órgano vital en cuestión de segundos. Y nuestro ángel de la muerte lo sabía mejor que nadie. Mentalidad, su eficiencia era brutal. No necesitaba fuerza física, solo necesitaba oportunidad y 10 segundos. Sí, leyeron bien. 10 segundos. El tiempo que tardaba en revisar un mensaje en un celular era todo lo que necesitaba para acabar con una vida. El método principal, detectado mediante pruebas toxicológicas y del que Ana sospechó al encontrar los viales, consistía en un cóctel macabro de sustancias comunes en cualquier UCI. La primera, y quizás la más cruel, era el cloruro de potasio. En dosis controladas, el potasio es esencial para la vida. Regula el ritmo cardíaco, pero en dosis altas, inyectado de golpe, actúa como un interruptor eléctrico. Inunda el músculo cardíaco, causando un caos en las señales eléctricas que lo hacen latir. El resultado no es un sueño tranquilo, es un fuego en las venas. La sensación que describen los supervivientes de errores médicos con esta sustancia es la de la sangre ardiendo. Es un dolor insoportable que se irradia por el brazo y golpea el pecho como un mazo. Pero aquí viene la capa más sádica de su estrategia. La verdad oculta es espantoso. Para asegurarse de que no hubiera gritos ni forcejeo, y que la escena pareciera pacífica a un observador externo, combinó potasio con un bloqueador neuromuscular, como pabulón o succinilcolina. Estos fármacos se usan legalmente para relajar los músculos durante una cirugía o intubación, pero cuando los usa un asesino, se convierten en la broma perfecta. Al recibir esta inyección, el paciente sufre una parálisis total e inmediata de todos los músculos voluntarios. No puede mover un dedo, no puede abrir los ojos, y lo más aterrador, no puede respirar ni gritar. Imagina una jornada resultado final para estas víctimas. Estaban despiertas. Sus mentes funcionaban. Oían al médico manipular el equipo, sentían la quemazón del potasio destrozando sus corazones. Sentían el pánico de la asfixia porque sus diafragmas habían dejado de funcionar, pero para un observador externo, simplemente dormían. El monitor cardíaco empezaba a pitar, la línea se volvía errática y finalmente, recta. El médico entonces comenzaba las maniobras de reanimación, una grotesca farsa en la que fingía intentar salvar la vida que él mismo estaba arrebatando, sabiendo que era inútil, pues los químicos ya habían hecho su trabajo. Esta dualidad entre el caos interno de la víctima y la calma externa del asesino es lo que define la psicopatía de este método. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque necesitamos hablar de la invisibilidad de esta arma. Si alguien entra en una habitación con una pistola, todos reaccionan, pero si un médico entra en una habitación con una jeringa, nadie se inmuta. La jeringa es una extensión natural de su mano. Es un objeto de autoridad y cuidado. Podría caminar por los pasillos con el arma del crimen en el bolsillo de su bata, cargada y lista, y nadie lo detendría. Al contrario, la gente le abriría paso. Usó nuestra percepción visual condicionada en nuestra contra. Se camufló en la rutina, transformación. Lo que antes era un procedimiento rutinario, se convirtió en una ejecución sumaria sin ninguna ceremonia. Entraba, inyectaba el contenido en la vía intravenosa, un movimiento que los médicos hacen miles de veces al día, y se iba. La velocidad era su mayor aliada.
No necesitaba quedarse en la habitación viendo la muerte si no quería. La química es predecible. Una vez que la droga entra en el torrente sanguíneo, el destino está sellado. Podía inyectarse, salir de la habitación, ir a la enfermería, tomar un café y charlar sobre el tiempo con un colega. Minutos después, sonaba la alarma de los monitores. Entonces, regresaba a la habitación, con una expresión de sorpresa ensayada, listo para tomar el control del código azul. Esta capacidad de compartimentar, de separar el acto de matar de la rutina social, demuestra un control emocional absoluto y aterrador. Transformó el asesinato en un proceso burocrático, limpio y eficiente. Entre bastidores, los aspectos fisiológicos de esta muerte son complejos, pero el resultado es simple. Fallo multiorgánico orquestado. Y hubo variaciones. En algunos casos, cuando quería ser aún más indetectable y no quería agotar las reservas de medicamentos, para no crear inconsistencias que Ana pudiera encontrar, usó algo aún más simple: aire. Una jeringa vacía, llena solo con aire ambiente. Inyectar una gran cantidad de aire en la vena de una persona crea una embolia gaseosa. La burbuja de aire viaja al corazón o los pulmones y actúa como un tapón, bloqueando el flujo sanguíneo. El resultado es muerte súbita, similar a un infarto o un derrame cerebral. Y en la autopsia, el aire a menudo se disipa o es difícil de distinguir de los gases naturales de la descomposición, a menos que el patólogo sepa exactamente qué buscar y realice el examen bajo el agua para ver salir las burbujas. Fue el crimen casi perfecto, el impacto Saber que la muerte puede ser causada por algo tan básico como el aire o una medicina común, sacude nuestra sensación de seguridad. No hablamos de tecnologías futuristas ni de venenos amazónicos raros. Hablamos de lo que existe en cualquier cajón de cualquier hospital del mundo. La fragilidad del cuerpo humano queda brutalmente expuesta. Somos delicadas máquinas biológicas, dependientes de un delicado equilibrio químico. El doctor no era un genio malvado, simplemente fue alguien que decidió romper las reglas de ese equilibrio. Sabía qué botones pulsar para apagar la máquina, y los pulsaba con la misma indiferencia con la que se apaga un televisor. Como decisiones, su elección del método ese día dependía del escenario. Si la víctima estaba sola, podía usar el pabulón y observar la silenciosa desesperación en sus ojos, una forma de gratificación sádica del poder. Si existía el riesgo de que alguien entrara, usaba el potasio para detenerla rápidamente y marcharse. Adaptó su modus operandi a la situación, demostrando una flexibilidad táctica que dificultó enormemente la investigación. No había un ritual rígido, solo el objetivo final, la muerte, y esta adaptabilidad es lo que lo convertía en un depredador tan eficaz. No seguía un guión fijo, improvisaba con las herramientas a su alcance, transformando el entorno hospitalario en su letal campo de juego. Es importante destacar que, durante todo este proceso, su postura fue de dominio absoluto. Relatos posteriores sugieren que a menudo permanecía junto a la cama, sosteniendo la mano de la víctima mientras moría. Para la familia que llegó después, esto parecería un último acto de compasión. El médico estuvo con ella hasta el final, pero en realidad sentía cómo se le apagaba el pulso. Saboreaba el momento en que la vida se extinguía bajo su mando. Este contacto físico, esta íntima proximidad a la muerte, era su trofeo. Robó el último aliento, el último latido, y lo guardó para sí mismo como un oscuro secreto que alimentaba su ego durante los días monótonos. Como revelaciones, las técnicas que empleó también explican por qué tardaron tanto en atraparlo. Se esperan muertes en hospitales. El escenario es propicio. Si alguien muere en casa, la policía investiga. Si alguien muere en la UCI, se asume que es por la enfermedad. Se escudó en esta presunción de naturalidad. Usó las estadísticas de muerte natural como un manto de invisibilidad. Cada certificado de defunción que firmaba como causa natural era otra capa de suciedad sobre la verdad, otra barrera que Ana y el detective tuvieron que derribar. Falsificó la realidad biológica, transformando los asesinatos en estadísticas médicas aceptables, pero lo que no contaba era que la química deja rastros, por sutiles que sean. El cuerpo habla. Incluso después de la muerte,
Los tejidos conservan la memoria de lo sucedido. El cloruro de potasio altera los niveles de electrolitos en el humor vítreo del ojo. El pabulón permanece en el hígado y los riñones durante un tiempo. La ciencia forense, aplicada con la determinación de los buscadores de la verdad, puede oír estos susurros silenciosos de los muertos. Su arma era invisible a simple vista, pero brillaba como un faro bajo la luz de la espectrometría de masas. La tecnología que usó para matar terminó siendo la misma que lo condenó. Este análisis del método nos obliga a afrontar una realidad incómoda. La línea entre la curación y el asesinato es tenue y depende enteramente de la intención de quien sostiene la jeringa. El instrumento es el mismo. La droga es la misma. La única diferencia es mentalidad desde la perspectiva del operador, y saber que esta diferencia reside en algo tan subjetivo e invisible como la ética humana nos pone los pelos de punta. Les confiamos nuestras vidas por confianza, con la promesa de que quien posee el conocimiento técnico también posee la brújula moral. Cuando esa brújula se rompe, el hospital se convierte en el lugar más peligroso del mundo. Y ahora, con las pruebas forenses en mano y el pasillo del hospital rodeado, la historia se encamina hacia su clímax explosivo. No había dónde escapar, ninguna manera de esconder los viales, ninguna manera de explicar los niveles tóxicos encontrados en los cuerpos. La ciencia había acorralado al mito. La máscara de ángel estaba a punto de ser arrancada a la fuerza, revelando el rostro frío y calculador que se escondía bajo ella. Pero su reacción al verse acorralado, la última carta jugada por un hombre que se consideraba Dios, estaba por llegar, y sería tan perturbadora como sus crímenes. Comenta abajo, el miedo a lo invisible, cuando la puerta de la sala de interrogatorios se cerró, aislando al doctor del mundo que aplaudía y encerrándolo en un cubículo gris con una mesa metálica atornillada al suelo, el silencio que se instaló fue ensordecedor. No hubo abogados gritando, ni llantos, ni la desesperación típica de quien acaba de perder su libertad. Solo estaba él, sentado con una postura impecable, las manos cruzadas sobre el regazo, y una mirada que atravesaba a los detectives como si fueran de cristal. Es en ese momento, cuando el foco se desvanece y solo quedan el hombre y sus demonios, que nos enfrentamos a la pregunta más inquietante de toda esta historia, la duda que atormenta no solo a las familias de las víctimas, sino a cualquiera con un ápice de humanidad. ¿Por qué? ¿Qué lleva a alguien que ha dedicado años de estudio a salvar vidas, a convertirse en el arquitecto de la muerte? La búsqueda de una respuesta lógica es el primer error que cometemos cuando intentamos comprender la mentalidad de un depredador de ese calibre. Buscamos motivos que tengan sentido en nuestro mundo racional: dinero, venganza, crímenes pasionales, encubrimiento de errores. Pero aquí, el verdad oculta es mucho más oscuro y visceral. No había herencia que recibir. Las víctimas no eran enemigos, no lo estaban chantajeando. El motivo no era externo, sino interno. Tenía sus raíces en las fallas geológicas de su psique. Hablamos del complejo de Dios, en su forma más pura y destilada. Para la mayoría de nosotros, la muerte es el fin, el enemigo al que hay que combatir. Para él, la muerte era la herramienta definitiva de control. Imagina una jornada, la rutina diaria de un médico en una UCI. Luchas contra la biología, contra el tiempo, contra enfermedades impredecibles. A menudo, pierdes. La sensación de impotencia es una constante en la medicina, pero, para él, esta impotencia era inaceptable. Descubrió un atajo macabro para revertir esta ecuación. Si no podía garantizar quién viviría, podía garantizar quién moriría. Al sostener la jeringa con la dosis letal, dejó de ser un simple empleado del hospital y se convirtió en la deidad de esa habitación. Él decidía el cuándo, controlaba el último aliento. Este poder absoluto sobre la existencia de otro ser humano genera una oleada de dopamina y adrenalina, que para una mente enferma, es más adictiva que cualquier droga sintética. Como decisiones, las drogas que tomaba, no se basaban en una necesidad clínica, sino en una necesidad narcisista de sentir ese poder. Informes de psiquiatras forenses que analizaron casos similares apuntan a una gratificación sádica no necesariamente vinculada al dolor físico de la víctima, sino a la posesión total de ese momento.
Estaba robando el futuro de esa persona. Estaba borrando todo un universo, recuerdos, amores, planes, con un simple movimiento del pulgar en el émbolo de la jeringa, y el hecho de que lo hiciera mientras sostenía la mano de la víctima, o mientras consolaba a la familia en el pasillo, añadía una capa de placer perverso, omnisciencia. Solo él sabía la verdad. Solo él sabía que esa muerte no era el destino, era su voluntad. Compartirse colocó por encima de la naturaleza, por encima de la moral, por encima de Dios. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay un componente aún más aterrador que el complejo de superioridad, algo que trivializa la vida humana hasta un nivel insoportable. El aburrimiento. Sí, el aburrimiento. Para una mente psicópata, la rutina es una tortura. La repetición de turnos, las mismas enfermedades, las mismas conversaciones, la estabilidad de la perfecta vida suburbana, todo eso era gris, insípido. Necesitaba color, necesitaba estimulación. Matar se convirtió en su pasatiempo, en romper con la monotonía. Es aterrador pensar que alguien pudiera morir simplemente porque el médico se aburría un martes por la noche y quería ver qué pasaría si le inyectaba aire en la vena a un paciente. La vida humana se reducía a un juguete desechable usado para aliviar el aburrimiento de un monstruo. Esa transformación, la objetivación del paciente, es clave para comprender cómo dormía por las noches. No vio a Clara, la maestra prometida. No vio a la señora Miller, la abuela cariñosa. Vio muñecas, piezas en un tablero de ajedrez donde él era el único jugador. La falta de empatía no es solo una característica, es la base de su personalidad. Durante los interrogatorios, lo que más impactó a los detectives no fueron los detalles gráficos de los crímenes, sino la total ausencia de emoción en su narración. Hablaba de pararle el corazón a alguien con la misma naturalidad con la que se describe cambiar el aceite de un coche. Era técnico, era frío, carecía de cualquier reconocimiento de haber causado sufrimiento. A nosotros entre bastidores, desde esa mente, también se originaba una extraña distorsión de la realidad, donde a veces se veía a sí mismo como un ángel de la misericordia. En ocasiones intentaba justificar sus acciones diciendo que estaba liberando a pacientes del dolor futuro o de una vida de enfermedad, pero era una mentira que se decía a sí mismo para mantener intacta su imagen heroica. La evidencia demostraba lo contrario. Mataba a personas que se recuperaban, personas que debían ser dadas de alta al día siguiente. La excusa de la misericordia era solo otra máscara, una justificación endeble para encubrir el deseo depredador de matar. No quería salvar a nadie del dolor, quería provocar el fin. El impacto de enfrentar esta verdad es devastador porque rompe el contrato social más básico que tenemos. Damos por sentado que los demás tienen conciencia, que existe una barrera interna que impide el mal. Cuando descubrimos que, para él, esta barrera simplemente no existía, nos sentimos desnudos, desprotegidos. Operaba con una frecuencia moral ajena, observaba el llanto de las madres, la desesperación de los niños, y no sentía nada, o peor aún, sentía curiosidad. Estudiaba las reacciones humanas ante la tragedia que él mismo creó como un científico observa ratas en un laboratorio. Esta desconexión emocional le permitió mantener la fachada de buen hombre durante tanto tiempo. No necesitaba fingir que no era un monstruo. En su mente, no lo era. Simplemente ejercía su derecho natural como depredador en la cima de la cadena alimentaria. Como revelaciones, los hallazgos de la evaluación psicológica demostraron que se consideraba más inteligente que los demás. La arrogancia era su escudo y su espada. Creía que la policía, las enfermeras y los directores de hospital eran seres inferiores, incapaces de comprender la complejidad de su trabajo. Ser atrapado fue, para él, un insulto, no porque se arrepintiera de lo que hizo, sino porque fue derrotado por personas a las que consideraba mediocres. Hasta el último momento, intentó manipular la situación, intentó manipular la mente de los interrogadores, intentó controlar la narrativa. El control era lo único que importaba. Perder la libertad fue malo, pero perder el control fue la verdadera muerte para él. Esta inmersión en la mente del monstruo nos deja con una sensación de vacío y alerta. No se trata de un loco delirante que oía voces.
Se trata de un hombre funcional, elocuente y respetado que, decisión, el acto consciente y racional de matar, repetidamente, porque le proporcionaba placer y poder. Esto nos obliga a mirar a quienes nos rodean con otros ojos. El mal no siempre es caótico. A veces es organizado, limpio, viste ropa cara y habla con voz suave. El abismo que existe en una mente así es demasiado profundo para ser llenado por la lógica humana normal. Y es precisamente este misterio, esta oscuridad insondable, lo que nos fascina y nos aterroriza a la vez. Comenta a continuación: la mente humana es un laberinto. La imagen del doctor saliendo del hospital, no con su característico paso firme y el estetoscopio al cuello, sino con las muñecas esposadas a la espalda y la cabeza cubierta con un abrigo para evitar los flashes, fue la zona cero de una ruptura sísmica en la psique de esa ciudad. Fue como ver un monumento histórico derrumbarse en tiempo real. La noticia se extendió no como un chisme, sino como una onda expansiva nuclear. En los primeros minutos, la negación fue absoluta. Las líneas telefónicas de la comisaría se colapsaron con llamadas de ciudadanos furiosos que exigían la liberación inmediata de su benefactor. «Esto es un error», gritaban las mujeres que había tratado durante décadas. «Es persecución política», decían los hombres que le habían confiado la vida de sus esposas. Mentalidad del colectivo simplemente no pudo procesar la información. El cerebro humano lucha por proteger sus creencias fundamentales, y creer que este hombre era un monstruo significaba admitir que todos habían sido engañados, que la seguridad era una ilusión y que el mal había cenado en sus mesas. Pero la negación tiene patas cortas cuando verdad oculta comienza a filtrarse con la fuerza de una presa rota. A medida que se divulgaban a la prensa los detalles de la investigación, las exhumaciones, los frascos de veneno, los diarios de la enfermera Ana, el ambiente en la ciudad se enfrió. Transformación visceral. La conmoción dio paso a un silencio horrorizado, y luego a una náusea colectiva. El supermercado, la plaza, la iglesia, todos los lugares donde era venerado, se convirtieron en escenarios de murmullos de miedo. La gente empezó a reevaluar sus propios recuerdos. Aquel día que te recetó un nuevo medicamento y te sentiste mal, ¿fue un error o un intento? Aquella vez que tu padre murió repentinamente bajo su cuidado, ¿fue realmente un infarto o fue un asesinato? La duda se propagó como un virus, infectando el pasado de cada habitante. El impacto, sin embargo, el destino más cruel recayó sobre los supervivientes. Imaginen despertar y descubrir que escaparon de un asesino en serie no por habilidad ni defensa propia, sino por puro capricho. Las personas que habían sido hospitalizadas durante sus turnos, que habían sentido su mano en el pulso, comenzaron a desarrollar un síndrome de culpa y terror retrospectivo. ¿Por qué estoy vivo y Clara no? Esta pregunta atormentó las noches de cientos de antiguos pacientes. Se dieron cuenta de que habían estado en lista de espera para el abismo, y que la única razón por la que aún respiraban era porque, ese día en concreto, el doctor quizá no se aburría lo suficiente, o quizás porque alguien entró en la habitación en el momento equivocado. Saber que tu vida dependía del humor momentáneo de un psicópata es una herida psicológica que no cicatriza fácilmente. Es una jornada, un trauma, que reescribe la sensación de seguridad de cualquier persona. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque necesitamos hablar del teatro de la justicia y la frialdad que congeló la sala el día del juicio. Si la ciudad esperaba ver a un hombre, arrepentido, llorando, implorando perdón de rodillas o alegando locura, se llevó una profunda decepción. El doctor entró en la sala con la misma arrogancia con la que recorría los pasillos de la UCI. Vestía un traje a medida, mantenía la frente en alto y miraba al jurado con aire de superioridad intelectual, como si estuviera allí para dar una conferencia, no para ser juzgado por crímenes atroces. La defensa intentó pintar la imagen de un hombre dedicado, víctima de las circunstancias y las coincidencias estadísticas, pero su postura gritaba lo contrario. No parecía un hombre que luchara por su vida, parecía un emperador aburrido de la gente común. Entre bastidores el juicio estuvo marcado por momentos de tensión insoportable. Cuando se mostraron las fotos de las exhumaciones, proyectadas en una pantalla gigante, se oyeron sollozos en la galería. Las madres vieron los restos de sus hijos,
Los maridos vieron a sus esposas reducidas a evidencia forense. ¿Y su reacción? Ninguna. Tomó notas en un bloc de notas. Le susurró algo al oído al abogado. Bebió agua. La desconexión fue total. En un momento crucial, cuando un testigo relataba los últimos momentos de dolor de una víctima, fue captado por la cámara revisándose las uñas, limpiándose la suciedad imaginaria del traje. No era solo falta de empatía, era un desprecio activo por el dolor que causó. Decía, sin abrir la boca, que esas personas no importaban, que su sufrimiento era irrelevante ante su grandeza. Como decisiones, la negativa del juez a permitir que las familias hablaran antes de la sentencia transformó la sala en un campo de batalla emocional. Una a una, las personas cuyas vidas habían sido destrozadas subieron al podio. No solo querían justicia legal, querían una reacción humana. «Mírenme», gritó el padre de una joven víctima. «Di que lo sienten, di algo», pero no miró. Mantuvo la mirada fija en un punto vacío de la pared, con expresión pétrea. Esta negativa a dar a las víctimas la validación de su sufrimiento fue su último acto de violencia. Incluso encarcelado, incluso derrotado, se negó a ceder el control emocional. Les negó el consuelo del remordimiento. Quería ser recordado no como un criminal patético, sino como un enigma intocable. Como revelaciones, la prueba final presentada por la Fiscalía fue la gota que colmó el vaso para la defensa. El mapeo digital de horarios, el cruce de datos realizado por la enfermera Ana, los irrefutables informes toxicológicos. Era una montaña de pruebas que disipaba cualquier duda razonable. El jurado no tardó en deliberar. Al regresar, la atmósfera en la sala estaba electrizante. El aire era denso, cargado de años de luto y espera. Culpable. La palabra resonó como un trueno. Culpable de asesinato en primer grado. Culpable. Culpable. Con cada repetición, por cada víctima, se sentía un alivio físico en el público, como si se hubiera quitado un gran peso de encima a la ciudad. Pero la sentencia, la cifra definitiva, selló el destino del ángel de la muerte. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, multiplicada por el número de víctimas. En la práctica, necesitaría vivir 3000 años para tener derecho a ver la luz del sol. Cuando el juez leyó la sentencia, describiendo sus actos como una suprema traición a la confianza humana y una perversión de la medicina, el doctor finalmente reaccionó, no con lágrimas, sino con un leve movimiento de cabeza, una sonrisa burlona, como si pensara, son unos tontos, nunca lo entenderán. Lo esposaron allí mismo, lo despojaron de su corbata, de su estatus, de su nombre. Dejó de ser el doctor. Se convirtió en un número más del sistema penitenciario. Su salida del juzgado fue rodeada por una multitud. Ya no eran admiradores enviando flores. Era una marea de heridos exigiendo venganza. Gritos de «asesino», «monstruo», «cobarde» llovieron sobre él mientras lo conducían al vehículo blindado. El blindaje del vehículo lo protegía de las piedras, pero nada podía protegerlo de la infamia eterna. Había construido una vida entera para ser amado, para ser el centro de atención, y lo logró, pero de la forma más distorsionada posible. Sería recordado para siempre, sí, pero no como el salvador que fantaseaba ser. Pasó a la historia como la pesadilla de toda una ciudad. El cierre de este capítulo legal, sin embargo, no significa el fin del dolor. La justicia trae equilibrio, pero no sanación inmediata. Las familias regresaron a sus hogares vacíos. Las habitaciones de sus hijos muertos permanecieron intactas. La confianza en los médicos de la ciudad tardó años en reconstruirse. Cada vez que alguien necesitaba ir al hospital, su fantasma estaba allí, rondando los pasillos, recordando a todos que el mal puede esconderse en las máscaras más hermosas. La cicatriz que quedó en la comunidad fue profunda, una marca permanente que servía de advertencia constante. La autoridad no es sinónimo de bondad, y la vigilancia es el precio de la seguridad. Lento, caída del héroe fue absoluta. De pilar de la sociedad a paria encarcelado, su trayectoria sirve como un sombrío estudio de la naturaleza humana. Lo tenía todo: dinero, prestigio, respeto, familia. Pero nada de eso fue suficiente para llenar el voraz vacío que llevaba dentro.
Lo cambió todo por el placer momentáneo de jugar a ser Dios. Ahora, en su celda solitaria, tiene todo el tiempo del mundo para reflexionar sobre su obra, sin público, sin aplausos, sin víctimas, solo él y el silencio que, con tanta vehemencia, impuso a los demás. Comenta a continuación: la justicia puede ser lenta, pero nunca falla. El sonido de las barras de hierro cerrándose tras él pudo haber resonado como un punto final para el sistema judicial, una conclusión burocrática necesaria para que la sociedad volviera a respirar. Pero para quienes vivieron esta historia, y para nosotros que ahora la conocemos en sus más sórdidos detalles, ese sonido no fue un final, fue simplemente una pausa en una reflexión que seguirá atormentándonos mucho después de que se apaguen las luces de la sala del tribunal. El doctor está encarcelado, aislado en una celda de máxima seguridad, privado de sus herramientas y su escenario. La amenaza física inmediata ha sido neutralizada. Sin embargo, el impacto psicológico que dejó, es como una radiación invisible que contaminó la confianza pública durante generaciones. La ciudad intentó volver a la normalidad. La gente volvió al trabajo, los niños a la escuela. El hospital contrató nuevos médicos y repintó las paredes, pero el ambiente había cambiado. La inocencia colectiva fue asesinada junto con esas víctimas, y esa es una pérdida que ninguna cadena perpetua puede restaurar. A transformación, lo que ocurre en la mente de una comunidad después de un evento así, es profundo e irreversible. El hospital, antes considerado un santuario de sanación, un lugar donde se buscaba una segunda oportunidad, pasó a ser visto con gélido escepticismo. Cada vez que una enfermera entraba en la habitación con medicamentos, los pacientes entrecerraban los ojos. ¿Qué es esto? ¿Quién lo recetó? ¿Puedo ver la etiqueta? Esta vigilancia, aunque necesaria, es agotadora. Corroe la relación médico-paciente, que se basa fundamentalmente en la fe. Necesitamos creer que la otra persona quiere lo mejor para nosotros porque, en medicina, no tenemos el control. Entregamos nuestros cuerpos, inconscientes y abiertos, para que otro ser humano los arregle. Cuando esta fe se rompe tan violentamente, los cimientos de nuestra seguridad social se tambalean. Verdad oculta. Lo que este caso expuso es que somos infinitamente vulnerables y que nuestra supervivencia depende enteramente de la integridad moral de extraños. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque necesitamos tener la valentía de analizar el significado de este legado a escala global. El doctor no fue un accidente de la naturaleza, una anomalía genética única que jamás volverá a ocurrir. Es un arquetipo. La historia criminal está llena de ángeles de la muerte. La medicina, por su propia naturaleza, atrae a personas con complejo de Dios, ofrece poder, prestigio, acceso a medios letales y, lo más peligroso de todo, acceso a víctimas que ya están muriendo. Es el escondite perfecto para un depredador. ¿Cuántos otros como él están operando ahora mismo, en este preciso instante, en hospitales de todo el mundo? ¿Cuántas muertes clasificadas como fallo multiorgánico o paro cardíaco son, en realidad, asesinatos silenciosos cometidos por profesionales aburridos o sádicos que aún no han cometido el error de tirar un vial a la basura equivocada? Esta duda es el verdadero terror que persiste. Jornada descubrir la verdad sobre el doctor dependía de una serie de coincidencias improbables: la obsesión de una enfermera, la valentía de un detective, la arrogancia del asesino. Pero, ¿y si Ana no hubiera buscado en la basura ese día? ¿Y si el doctor hubiera sido un poco más humilde? La respuesta es aterradora. Probablemente seguiría allí, seguiría siendo el pilar de la comunidad, seguiría cenando con el alcalde y salvando vidas durante el día para luego arrebatárselas por la noche. Esto nos obliga a cuestionar la eficacia de nuestros sistemas de control. Decisiones. Las decisiones administrativas priorizaron la reputación sobre la investigación. El sistema fue diseñado para proteger al médico, no al paciente. Esta ceguera institucional es el terreno fértil donde estos monstruos crecen y prosperan. Pensar en entre bastidores de tu propia vida. Piensa en las veces que has estado hospitalizado o has acompañado a un familiar. La confianza que depositamos en la bata blanca es casi religiosa. Nos enseñan desde la infancia
a ver al médico como una figura de autoridad benévola. Mentalidad es difícil deshacer la programación. Incluso conociendo esta historia, si mañana te sientes mal, irás corriendo al hospital. No tienes opción, y es en esta falta de elección donde se apodera el miedo. El verdadero monstruo no se parece a los villanos de las películas de terror, con cicatrices en la cara y risas frenéticas. El verdadero monstruo tiene uñas limpias, habla en voz baja, usa perfume caro y tiene diplomas enmarcados en oro en la pared. Es quien te toma de la mano y te dice, todo estará bien, mientras te inyecta el veneno que te detendrá el corazón. Como revelaciones, su psique nos mostró que el mal no necesita un gran motivo. No odiaba a sus víctimas. No tenía nada personal contra ellas. Eran solo oportunidades. Esto trivializa nuestra existencia de una manera difícil de aceptar. Queremos creer que si nos asesinan, será por una razón apasionada y dramática, algo que le dé sentido al final. Pero ser asesinado por aburrimiento, ser asesinado por conveniencia, eso nos reduce a la nada. Y esta indiferencia cósmica, personificada en la figura de ese médico, es lo que nos quita el sueño. Nos enseñó que la línea entre el salvador y el verdugo es delgada, y que, a menudo no vemos la diferencia hasta que es demasiado tarde. Su legado es una cicatriz en el alma de la sociedad, un recordatorio constante de que la vigilancia no puede descansar. Las familias de las víctimas cargan con el peso de su ausencia, pero también con la carga de una dolorosa sabiduría. Saben que las apariencias son solo una fina capa que cubre la realidad. Han aprendido, de la peor manera posible, que el título, la posición y la fama no garantizan el carácter. Su búsqueda de justicia terminó en los tribunales, pero el viaje emocional de lidiar con la traición a la confianza es perpetuo, y nosotros, como espectadores de esta tragedia, heredamos parte de ese miedo. Nunca volveremos a mirar un hospital con la misma inocencia de antes. Una parte de nosotros siempre estará observando el entorno, buscando señales, miradas frías, jeringas sin etiquetar. Pero quizás este miedo sea necesario. Quizás esta destrucción de la inocencia sea el único mecanismo de defensa que nos queda en un mundo donde los depredadores han aprendido a vestirse de héroes. El caso del doctor nos obliga a madurar, a cuestionar la autoridad, a exigir transparencia. Nos obligó a abrir los ojos a una realidad que preferíamos ignorar, que el mal no solo vive en las sombras, camina bajo la luz brillante de las lámparas quirúrgicas, aplaudido por sus actos mientras oculta sus crímenes. Y mientras la sociedad intenta sanar esta herida, la pregunta que resuena en el silencio de los pasillos vacíos es ¿quién es el siguiente? ¿Quién es el próximo ángel moldeado por la impunidad y la adoración ciega, esperando el momento oportuno para comenzar su propia colección de vidas interrumpidas? Su encarcelamiento no acabó con el problema, simplemente nos dio nombre y rostro a un fenómeno mucho mayor. El miedo persistente no se trata específicamente de él, se trata de la posibilidad, se trata de la ruleta rusa a la que jugamos cada vez que enfermamos. Se trata de darnos cuenta de que, en nuestros momentos más frágiles, estamos a merced de desconocidos cuya verdadera naturaleza puede ser tan oscura como la noche más profunda. Y esta incertidumbre, esta duda corrosiva que ahora forma parte de nuestro instinto de supervivencia, es la verdadera sentencia que nos impuso a todos. Está encarcelado, pero el miedo que creó está libre, circula entre nosotros, recordándonos que el peligro a menudo tiene el rostro más confiable que podamos imaginar. Comente a continuación. El peligro acecha en la puerta de al lado. Llegar al final de una historia tan densa como esta requiere valentía, porque mirar al abismo nunca es cómodo, pero es precisamente esta búsqueda por comprender lo que ocurre tras bambalinas en la mente humana lo que nos une aquí. Si valoras este tipo de investigación a fondo, donde no nos quedamos solo en la superficie, suscríbete al canal. Es la mejor manera de asegurarnos de que sigamos desentrañando estos misterios juntos, sacando a la luz lo que muchos prefieren mantener en la oscuridad. Además, dale a me gusta, porque eso ayuda a que nuestro contenido llegue a quienes necesitan abrir los ojos y mantenerse alerta. Y para que sepa quiénes son las personas que realmente se involucraron conmigo hasta el último segundo de este viaje, escribe la siguiente frase en los comentarios. Nada permanece oculto.
Me emocionará saber que estuviste aquí conmigo hasta el final. Ahora bien, si creen que el caso del doctor fue el único que desafió nuestra lógica, aparece un video que cuenta una historia donde la traición vino de la persona menos esperada, de dentro de la propia familia. Hagan clic ahí y no se desanimen, porque la verdad que estamos a punto de descubrir juntos es escalofriante. Nos vemos en un momento.